¿Cómo ser periodista freelance y no morir en el intento? Suena a título fácil, ¿verdad? A titular manido de prensa, a película de Pedro Almodóvar. Casi que es todo eso, una combinación de factores que definen hoy el futuro a corto y medio plazo de todo periodista recién licenciado. Pero también de todo periodista que, tras acumular durante años una impagable experiencia, es devuelto a la calle, pero no para buscar noticias, sino la oficina de empleo más cercana. ¿Cómo ser periodista freelance y no morir en el intento? Es un taller dirigido por la periodista y profesora Marta Gómez Rodulfo para todo aquel que encarna forzosa o voluntariamente el modelo de comunicador emprendedor, o dicho de otro modo, la comunicación más emprendedora. Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la división audiovisual de todostartups.com, el periódico del emprendimiento que es ya referencia en el ámbito hispanohablante y que es propiedad del grupo que componen la Escuela de Negocios, Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid. En esta ocasión me acompaña la colega en la UDIMA, en la Universidad a Distancia de Madrid, la doctora en Ciencias de la Información, Ana Virginia Rubio Jordán. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Miguel, bien. Esta es tu casa, como también lo es desde este momento la de Marta Gómez Rodulfo. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Antes de hablar con Marta, vamos a visualizar, nunca mejor dicho, en qué consiste el taller que fundó. Marta, en función de la situación actual que vivimos los periodistas, ¿por qué crees que es útil el taller que has fundado, el de periodismo freelance? Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que es importante el taller de periodista freelance. Primero, es el único taller que existe para periodistas freelance, es único y creo que es importante porque el mercado laboral está cambiando completamente. Y ya no creo que sea una crisis pasajera, o creo que el mercado laboral y la sociedad y la vida está cambiando, y creo que el trabajo por cuenta propia es más que nunca un trabajo en sí mismo, un valor en alza desde ahora y para el futuro. Hay estudios que demuestran que en los próximos años realmente cada vez va a ser encontrar el trabajo por cuenta propia, porque al final creo que desarrollar tu propia empresa, desarrollar tu talento y vender tu talento, yo siento que va por ahí el futuro también en el periodismo. Marta, háblanos un poco de cuál es tu trayectoria profesional. Sí, yo tengo 15 años trabajando como periodista freelance, siempre he trabajado de manera por cuenta propia. Durante años en España trabajé para muchas revistas haciendo reportajes como Vogue, Telva, Yodona, El Mundo. Después tengo una gran vocación internacional, me fui a México DF, donde he estado 6 años trabajando como corresponsal para El Mundo de España y trabajado para medios de México como El Universal, La Jornada, Rolling Stone, diferentes medios de allí. Y también en México tengo la oportunidad, durante 4 años escribí un libro sobre la libertad política de la mujer indígena mexicana que se llama Alas de Maguey, la lucha de Eufrosina Cruz Mendoza. Y también fue en México donde nació este taller, que llevo ya con él como 7 años aproximadamente. Y después de México volví hace como 3 años y bueno, ahora trabajo como corresponsal desde Europa para México. Siempre bueno, creciendo en el ámbito del periodismo freelance, siempre creciendo, produzco mis propios reportajes, entonces hago una gran variedad de cosas dentro del periodismo freelance. La pregunta, Marta, surge sola. ¿Tiene futuro la figura del periodista freelance, autónomo, o es solo una circunstancia excepcional en estos tiempos de crisis del sector? Marta lo cuenta, lleva ya muchos años trabajando en esto, luego es casi un género periodístico ya dentro de poco seguramente. Alejandra González nos cuenta cómo está el patio. El director del informe de la profesión periodística de la Asociación de la Prensa de Madrid, Luis Palacio, explica que España se está sumando a otros países en lo que llama la autonomización del periodista. Sin embargo, reconoce que ello es causa de la precariedad.
El informe de la APM señala que aproximadamente la cuarta parte de los periodistas en activo son autónomos y el 65% de ellos están convencidos de que el futuro del periodismo pasa por esa condición laboral. En comunicación la situación es similar. Entre los comunicadores autónomos es significativo el porcentaje, un 18%, de quienes trabajan integrados en la estructura de una empresa como falsos autónomos. En periodismo este porcentaje es del 23%. Marta, ¿cuáles son las claves para trabajar como periodista freelance? Bueno, las claves, creo que una de las principales claves precisamente pasa por lo que hemos visto en el vídeo anterior. La mayoría de los periodistas freelance piensan que tengo que ser periodista freelance porque no encuentro trabajo, porque la precariedad en el mercado laboral por cuenta ajena me empuja. Ok, esa es una vía de entrada que estoy viendo en España, que mucha gente entra por ahí. Pero yo creo que la clave, y es casi una clave muy importante, casi hasta desvelar el secreto, pero yo creo que es realmente tomarse la profesión de freelance como un camino a largo plazo. Cuando uno empieza a trabajar con el camino a largo plazo pensando que lo que yo quiero hacer va a ser realmente frutos que yo vaya recogiendo cuanto más tiempo pase, es decir, para mí es como montar una empresa de una sola persona. Entonces yo creo que esa es una de las principales claves, como ver esa profesión no ya como un camino transitorio hasta, bueno, voy a hacer algún reportaje hasta que encuentre un trabajo por cuenta ajena. No, yo creo que la clave realmente es, ok, esta es mi profesión, este es mi trabajo y quiero trabajar de manera independiente el resto de mi vida. Cuando empiezas a trabajar con esa visión a largo plazo, todo cambia a la hora de trabajar. Marta, ¿y qué tiene de novedoso este curso que se diferencia de otros que se hayan impartido ya hasta el momento? Bueno, lo primero de novedoso, que es el único taller, que me gusta insistir eso porque es cierto, no hay otro taller. En Estados Unidos hay algún otro workshop especializado en periodismo freelance, pero en todo el mundo es el único taller en habla hispana que habla del periodismo freelance. Y luego creo que es único porque, bueno, yo he vivido 15 años como periodista freelance, con lo cual, dada mi experiencia, de mis sufrimientos a veces, de mis necesidades, creo que he ido creando una metodología que te lleva un poco hacia el éxito de la profesión periodística, hacia cómo poder vivir del periodismo freelance, hacia cómo establecer una ruta, un camino, encontrar tu identidad periodística y sobre todo lo que más veo y lo que yo creo que es realmente la utilidad, que tiene un resultado laboral. Es decir, para mí el taller tiene que ser lo más práctico y útil posible, en el sentido que cuando acabas el taller casi ya estás como con quién vas a trabajar, cómo estás creando tu propio trabajo. O sea que realmente el taller, más que nunca ahora con esta precariedad laboral que existe, el taller abre las puertas a nuevas oportunidades laborales. A mí me llena de satisfacción muchos alumnos que han pasado por el taller, que están trabajando muchos, no solo en España, porque yo insisto mucho en trabajar para otros países y tengo alumnos ya que están trabajando con medios de Colombia, de Miami, de México y mexicanos también con España. Entonces, la utilidad laboral realmente creo que es algo único y aparte en sí pues toda esta metodología y conocimiento del periodismo freelance, que como decías antes, a lo mejor en un futuro se podría llamar hasta como movimiento el freelancismo, quién sabe, ¿no? Pero tiene todo una historia, la verdad que sí. Es dramático, estamos viendo algunos casos ahora mismo en Lesbos, en la guerra de Siria, donde el periodismo freelance desgraciadamente nace como setas, ¿no? Hay como un poco de desapego de las empresas informativas que compran las piezas, por cierto, a muy bajo precio en general, no solamente la de los corresponsales de guerra freelance, de los que se desentiende si les pasa algo malo. Las tarifas, háblanos de las tarifas. Esto de trabajar sin cobrar es cada vez más habitual, es una desgracia, ¿no? Claro, efectivamente, para mí es el único gran problema del periodismo, es el precio. Realmente yo no siento que el periodismo está en crisis. Pueden estar en crisis el mundo corporativo, ok, eso es otra historia. Pero realmente la única crisis del periodismo son las tarifas que nosotros hemos permitido, y yo creo que si seguimos así, puede sonar dramático, pero siento que el periodismo hasta puede estar en vías de extinción. Es decir, para que haya un periodismo de calidad tiene que haber un periodismo rentable. Un periodista freelance prácticamente casi nunca puede vivir de su profesión, y aún así muchos periodistas siguen haciendo reportajes incluso gratis, y eso realmente tiene que terminar. Yo creo que nosotros deberíamos poner unas tarifas como tantos otros colegios profesionales, como traductores, como profesorado, y respetarlas y cumplirlas.
Y si un medio no está dispuesto a pagarlas, bueno, pues con ese medio no se puede trabajar o que busquen, ¿no? Porque realmente, los medios tienen sus problemas económicos, pero qué casualidad que siempre sea el colaborador el que... Las tarifas que están pagando en España son reportajes de los grandes medios de 30, 40, 50 euros, te hablemos claro. El mundo del país están pagando esas tarifas. Eso no se puede permitir, son tarifas hasta denunciables. Yo después de estos años de trabajo y las tarifas en España se han reducido un 70% para los periodistas. O sea, creo que realmente hay que ponerse hasta un precio mínimo que sea digno. Mira, yo después de estos años trabajando he llegado hasta una tarifa que creo que podría ser equivalente en el sentido de, con esa tarifa se podría a lo mejor llegar a final de mes, se podría tener un sueldo al mes que sería como a 100 euros la hoja entregada, por ejemplo. Esa podría ser una medida de tarifa porque eso yo es lo que he visto cuando se podía vivir del periodismo freelance y por los años que llevo trabajando, eso es más o menos una medida en la que podrías tener un buen sueldo al mes, como es lógico. Pero no tiene lógica que uno no puede vivir del periodismo y siga haciendo reportajes. Entonces uno está siempre ahogado. Eso hay que pararlo ya para salvar el periodismo. Hay un hashtag en la red social Twitter, doctora, gratis no trabajo, muy popular entre nosotros, no sé cuál es el alcance. Permíteme que te pregunte antes, Ana, ¿es necesario algún tipo de formación para realizar el curso? Más allá del debate del intrusismo, es decir, porque a lo mejor para un curso de periodismo freelance lo puede hacer un abogado que está interesado en cambiar su trayectoria profesional. No se ponen límites, o incluso alguien que no es licenciado siquiera en periodismo, pero que da la talla. Pues mira, este es un tema complejo y complicado que a los periodistas duele mucho. Bueno, yo de hecho soy licenciada en Ciencias de la Información de la rama de Publicidad y Relaciones Públicas, con lo cual durante unos años a lo mejor yo me consideraba intrusa hasta que vi realmente que yo realmente era una periodista absolutamente vocacional, independientemente de que hubiera iniciado mi carrera Ciencias de la Información con otra especialización. Y efectivamente, o sea, yo creo que, a ver, para mí periodista, por supuesto está la carrera, el título, pero va más allá. Realmente periodista es alguien que realmente vive de su profesión, que vive del periodismo, que hace periodismo. Hay una diferencia entre un médico, por ejemplo, que por prestigio quiera publicar algo y en una revista especializada y lo quiera hacer gratis, ok, es otra cosa. Pero realmente yo creo que un periodista, si uno quiere ser periodista, no debería hacer trabajos gratis. Y volviendo a tu pregunta, ¿quién puede venir al taller? En principio vienen solo periodistas, pero efectivamente las puertas están abiertas para todo el mundo. ¿Qué tal si es un abogado que de repente se da cuenta, cuando ya 10 años de profesión, que su vocación es el periodismo? ¿Le vas a cerrar las puertas porque estudia? No, yo creo que todo el mundo es bienvenido siempre y cuando realmente uno respete la profesión, ¿no? La vocación de tener dificultades para llegar a final de mes, ¿verdad, Ana? Sí. Bueno, Marta, para finalizar, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que cursan el grado de periodismo aquí en UDIMA con nosotros? Bueno, yo les aconsejaría, primero, que creo que es una de las cosas muy importantes y bonitas del periodismo freelance, y les aconsejaría es que valoren opciones y sobre todo valoren opciones también internacionales. Insisto mucho en este punto, pero creo que el periodista es una profesión que no tiene nada de estándar de una profesión de a las 3 salgo, compro la entrada para el cine una semana antes, sé lo que voy a hacer mañana. No, el periodista yo creo que es un estilo de vida y yo creo que realmente hay muchísimo trabajo, hay muchas oportunidades muy interesantes y yo invito a abrir la mente, es decir, si estás estudiando, ¿qué te gusta, qué te apetece? Haz un curso adicional, experimenta, por supuesto, lee todo lo que puedas, ve todos los documentales que puedas, las películas y sal fuera todo lo que puedas, lee otros medios de otros países, estate en contacto con otros universos, ¿no? Como ábrete. Yo para mí ese sería el mayor consejo que daría a los estudiantes, que además es una edad maravillosa como una esponja, ¿no? Y creo que abrirse y hacer todo lo que quieras y abrirse al mundo es el mayor regalo. Pues muchas gracias, Marta, por venir a Todo Startups Televisión. Como sabes ya desde hoy, la televisión del grupo CEF UDIMA
que habla sobre emprendimiento y desde luego de comunicación y periodismo, anda que no hablaremos, ¿verdad? Muchas gracias, Gracias, Marta, por Marta. venir. Muchas gracias a vosotros por la Doctora, invitación. vendrás en otra ocasión, ¿no? Si me invitas yo, encantada. Al plató de Todo Startups Televisión. Bueno, como digo, no será la última vez que hablemos en Todo Startups Televisión de ese binomio periodismo y emprendimiento, siempre en positivo, aunque parezca mentira. De un tiempo a esta parte, como consecuencia de la crisis y de nuevos modelos que no terminan de comprenderse muy bien, ni parece que comprenden mucho los dueños de las empresas informativas, el periodismo se ha convertido, qué ironía, en una de las profesiones más autónomas. El deseo es siempre gozar de autonomía para escribir y contar lo cierto de nuestro mundo, pero hemos pasado de aspirar a ser periodistas autónomos a ser periodistas autónomos, que no es lo mismo. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo, como no podría ser de otra manera.